Bueno, bienvenido a Voces de Malvinas, que es un proyecto del Observatorio de Malvinas de la Universidad de Lanús. Ahora te voy a pedir que te presentes, nos digas tu nombre y nos cuentes un poco cómo fue tu infancia. Vamos a empezar por ahí. Bueno, bárbaro. Mi nombre es Osvaldo Galati. Nací en la ciudad de Buenos Aires, porteño. Una buena infancia, lo que se puede decir una buena infancia de esos años, de padres de clase media, trabajadores. Hice primario y secundario en la ciudad de Buenos Aires, una escuela técnica. ¿A qué se dedicaban tus padres? Mi papá tenía una pequeña industria en casa, en monotributista, lo que sería un monotributista, y hacía juguetes de plástico, máquinas inyectoras. ¿Y tu mamá? Y mi mamá, ama de casa, típico de esa época. ¿Y qué te gustaba hacer cuando eras chico? ¿A qué te gustaba jugar? Bueno, en esa época era mucho en la calle con amigos, fútbol, esperando el verano para poder ir al club, a la pileta, y bueno, esperar a ver si mi viejo me podían pagar la temporada en la pileta. Y después juego de ingenio me gustaba mucho, y de armar cosas, el Rasti o cosas por el estilo. ¿Y tenías pensado algo para hacer cuando fueras grande? Y estudiar, tratar de ser el primer universitario en la familia, y estudié ingeniería, eso. O sea, ¿Te recibiste? me recibí, pero ya muy grande, sí, a los 39 años. ¿Y qué sabías de Malvinas durante aquella época? Nada. Que eran unas islas que eran argentinas y estaban habitadas por ingleses. No pensaba ni que eran enemigos ni nada por el estilo. La cultura de la adolescencia mía era bastante inglesa en el sentido de la música. Vivíamos con mis amigos escuchando música inglesa, ¿no? Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, todo lo que significaba para nuestra edad eso. Así que no tenía muchos prejuicios contra los ingleses ni contra el idioma. ¿Y tocabas algún instrumento? No. Iba escuchando más. Me la pasaba en recital en recital. Mira. Trabajaba el verano para juntar dinero para eso, para poder pagarme una entrada a un recital. Ah, ¿y de qué trabajabas? Y el diciembre, ni bien terminaba las clases, me iba a trabajar en una carpintería de un señor italiano, y hasta marzo trabajaba en la carpintería. Tal vez si nos íbamos de vacaciones alguna semana no trabajaba, pero en todo el verano trabajaba en la carpintería. Hacíamos muebles de cocina. ¿Y eso a partir de qué edad lo empezaste a hacer? De los 15 años, 14 años. O sea, mientras estabas en el secundario. Sí, mientras estaba en el secundario. Sí. Bueno, ¿y cómo fue el momento? ¿Dónde estabas cuando fueron la recuperación de Malvinas? Bueno, cuando fue la recuperación de Malvinas, yo pertenezco a la flota del crucero General Belgrano. Estábamos en puerto, nos levantaron tempranito, nos hacen formar, cosa que nunca, y nos dicen: en estos momentos hemos recuperado las Islas Malvinas. Ese es el día que me enteré. Y contanos cómo es que llegás al crucero General Belgrano. Hago instrucción en Puerto Belgrano y nos vamos quedando últimos con Luis Gauna, que es mi compañero acá del centro, y somos de los últimos que nos dan destino, y nos dan de destino con el crucero General Belgrano, que en sí era un buen destino porque no íbamos a ir a casa, estábamos lejos de casa, pero se la pasaba bien. Arriba de un barco siempre se la pasa bien. Buena comida,
no se pasa frío, así que era bueno. Lindos viajes, inclusive antes de Malvinas hicimos un viaje a Punta del Este y una a Ushuaia. Local fue, imagínate que para una persona que nunca había salido a navegar, navegar en un barco tan grande y es toda una, es emocionante, es toda una aventura. Es una cosa muy, muy linda. ¿Y cuándo fuiste convocado? Yo fui convocado, si no mal recuerdo, el 1 de septiembre. Estuve esperando de que terminé el secundario hasta que me incorporaron, pasó mucho tiempo, porque Marina llama por tandas, son 6 tandas, y bueno, yo estuve en la 5ª tanda. Entonces tuve que esperar más de un año, o un año casi, que tuve de vagancia, que fui a la universidad a hacer el examen de ingreso en la UBA y en la tecnológica, y bueno, eso, así que ocupado, y aproveché para hacer algún trabajo, estar trabajando. Pero vos ya sabías que estabas... Sí, por el número que tenía me tocaba hacer el servicio militar, sí, 800 y pico, un número que era para el servicio militar. ¿Y vos me contaste que no habías navegado nunca? No en esa forma, no, nunca. No sabía lo que era navegar de esa manera y menos en un barco de guerra. ¿Y cómo fue tu encuentro con un barco de ese estilo, de ese tamaño? No, lindo. Bárbaro, no tengo... tampoco tengo tantos recuerdos. Lo que sí te puedo comentar por lo que yo escribía a las cartas que le mandaba a mi viejo. Y no, bárbaro. Era muy... Parece ser que lo que escribía era muy aventuroso, muy de estar en un estado alegre por lo que estaba sucediendo. ¿Y te costó adaptarte No. a estar en un viaje en un barco? No, para nada. Sí teníamos problemas por ser porteños. Sí, sufríamos una discriminación bastante grande, pero bueno, uno se la va rebuscando. ¿Por qué? Y generalmente todo lo que en el servicio militar, todos los suboficiales son gente del interior, de una clase media-baja, y cuando se encuentran con porteños que vienen de una clase media y algunos compañeros míos que eran de clase alta, tienen un trato diferencial. El cual ellos lo sufrían también porque la superioridad, lo que eran oficiales en la Marina sobre todo, que es toda de gente de clase media alta y un nivel social y que despreciaban un poco a los oficiales. Entonces era recíproco, ellos lo hacían con nosotros. Claro. Pero bueno, uno se la rebuscaba, no había problema. ¿No tuviste problemas? No. Bien. No tuve problema. Bueno, ¿y qué sentiste o cómo fue la vivencia en el buque cuando se enteraron de la recuperación de las islas? Y bueno, cuando nos enteramos de la recuperación de las islas, el barco todavía le faltaban unos detalles para arreglar, sabíamos que íbamos a salir a navegar, y bueno, más que el día de la recuperación, el día que uno empieza a tener ciertos, o yo personalmente tenía ciertas temores, fue cuando Inglaterra lanza su flota de mar hacia las Azores y después hacia Malvinas. Entonces estábamos seguros que íbamos a una guerra. Y bueno, íbamos a una guerra, me tocó a mí. No me daba otra cosa que pensar. Vos imaginate que esos años de dictadura éramos muy manejables, la juventud era muy manejable. Es decir, habíamos vivido sin que lo supiéramos represiones en la escuela o mandatos, bajada de línea en televisión constante o en la calle. A veces yo con los muchachos hablo y no se acuerdan, pero
En esa época vos no te podías juntar más de 3 o 4 en la calle porque venía la policía y te dispersaba o te llevaba preso. Ir a un recital era bastante difícil, ir a ciertos conciertos. Yo me acuerdo que en esa época daban el recital de Led Zeppelin, lo pasaban, la canción sigue siendo la misma, que era una película, en el Rex, y entrar y salir de ahí era todo un problema con coordinación federal y demás. Así que ya estaba acostumbrado a... Uno sentía esa pata arriba de la cabeza. Entonces éramos bastante sumisos. ¿Y a qué recitales ibas en aquella época? Y desde Sui Generis hasta, no sé, la despedida de Papo. Mira, aunque el último que fui a ver fue a Queen, en Vélez. Justo. Y Freddie Mercury subiendo con la camiseta argentina. Esas cosas. Bien. ¿Y cómo fue entonces tu estadía en el barco mientras estaban...? Hasta que no salimos a navegar por el conflicto fue buena. Después, cuando el barco se pone en situación de posible conflicto, se empiezan a reducir las cosas, el consumo de agua, el baño diario, el tipo de comida, las raciones. Cuando nos fuimos acercando a la zona de exclusión, ya ahí se ponía más tenso el tema. Hacíamos guardias de tercios, es decir, un tercio del día dormías, un tercio hacías guardia y un tercio tenías para tus necesidades. Se cierran todas las puertas, queda nada más que los tambuchos para pasar, que son unas cositas redondas de 56, 57 centímetros, que obviamente ahora yo no podría pasar, pero en ese momento era muy flaco y éramos muy hábiles y salíamos por ahí. El barco en estado de guerra necesita toda su agua dulce para las calderas, así que los baños estaban restringidos. Y bueno, esas complicaciones, nada que no sea de otro mundo. Pero, aunque en ese momento tal vez no lo sentía, cuando volví después del hundimiento, y yo estaba pesando 56 kilos, es decir, estaba casi 20 kilos menos de lo que pesaba normalmente. Así que hubo, el bajar de peso fue una situación de que no estábamos comiendo bien o algo sucedía. Eso es lo que recuerdo, pero no lo recuerdo en el momento. ¿Y seguían teniendo instrucción mientras estaban navegando? No, navegando ya habíamos instruido nosotros. Yo estaba en el montaje 44, que son cañones antiaéreos, cuádruple, y era cargador, y bueno, mi instrucción la sabía al pie de la letra. Cuando salimos a navegar, que no me acuerdo la fecha, después del 2 de abril, hicimos prueba de armas en la Isla de los Estados, donde todos probamos, donde la munición fue fallida. Tuvimos que entrar al puerto de Ushuaia y jueves, viernes santo y sábado estuvimos cambiando la munición. La prueba fallida de munición, cuando salimos de Puerto Belgrano a navegar, se hace una prueba de tiro que se hace generalmente en Isla de los Estados. Bueno, en Isla de los Estados se probó la munición en su mayoría tenía problemas, por lo que nos contaban problemas de humedad, así que tuvimos que ir al puerto más cercano, que era Puerto de Ushuaia, el cual contaba con la misma munición que necesitábamos nosotros, y se cambió. Se cambió la munición de 40 milímetros y de los 6 pulgadas. Toda la munición que tenía el barco se descargó todo y se volvió a cargar. Fue un trabajo, mamita, de mucho peso. A eso se le llama cuando hay fallido la munición. La llevábamos a mano desde el puerto, no sé si conoces Ushuaia, desde el puerto hasta la cárcel de Ushuaia, que es donde estuvo el Petit Soleil y famoso. Bueno, en esa época no era un museo, hoy en día es un museo. En esa época
ahí guardaba el arsenal la Marina. Entonces, tuvimos todos esos días llevando a mano la munición y trayéndola. Imagínate, las cajas pesaban 40 kilos, 45 kilos y eran unos 1000 metros para llevar. Y era constante la cadena. Paramos para comer y dormir, nada más. Un poco fue todo no había mucho control porque me acuerdo que en Navidad yo el día domingo me escapé de la cinta transportadora de municiones y me fui a pasear porque no estaba muerto. Es más, me acuerdo de haber dormido en algún lugar por ahí, en el piso. Y después nos embarcamos y bueno, de ahí ya salimos por el sur, cerca de la zona de exclusión. El día 1 de mayo, a las 8 de la noche, entramos a la zona de exclusión. Estuvimos 12 horas y salimos a las 8 de la mañana de la zona de exclusión. Sé el horario preciso, ¿por qué? Porque nos daban aviso. Es decir, el barco cuando entra a la zona de exclusión se pone en modo guerra. Entonces ya no hay guardia, estamos todos de guardia. Estamos todos despiertos y toda la expectativa de que algo suceda. El barco va lo que se llama sigilosa, que no tiene radar, nada. No sé cómo será el sistema de navegación en esa época, pero que no había GPS, pero navegaban sin instrumentos, o con instrumentos sería ópticos, y habíamos entrado. Y a las 8 de la mañana nos dicen, ¿no?, que habíamos salido de la zona de instrucción, que no íbamos a dirigir hacia la zona sur, y nada más. Y ese mismo día, a las 4 de la tarde, nos tiran los dos torpedos y nos hunden. ¿Y vos, fuera de la zona de exclusión? Sí, ¿vos tenías pensado llegar a Malvinas? ¿Cómo era tu había muchos comentarios arriba del barco. Obviamente no teníamos, ni nosotros ni los oficiales tenían la posta de lo que pasaba. En un momento nos habían dicho que la intención era que el crucero General Belgrano quede en Puerto Argentino, varado, y se use como barrera antiaérea, lo cual era factible por la cantidad de cañones y municiones que podía tirar y hacer una barrera para que el avión, en lugar de apuntarle al avión, el avión chocara contra la munición que se tiraba. Así que era una de las creencias. Ya cuando salimos de la zona de exclusión dijeron que íbamos al sur, y ya pensábamos que volvíamos para Ushuaia o para la zona de Puerto. No pensábamos que íbamos a ir a las Malvinas. ¿Y eso para vos fue un alivio? No sabría decirte porque un poco las fechas a veces se me mezclan ahora. Pero sí, cuando salimos de la zona de exclusión me acuerdo que sentir un alivio. Sí, de que estaba un poco más tranquilo, de que sucediera algo. O sea que te daba un poco de nerviosismo estar, llegar al sí, cuando te dicen, sí, por toda Nosotros, fue del 2 de abril, se toman las Malvinas. Hubo un fin de semana de por medio que yo pude regresar a casa. Como yo uno poco que conseguimos que alguien nos firme una salida para ir hasta casa. Así que cuando vine a casa yo pude ver bien los noticieros, enterarme de las cosas que sucedían. En ese momento Margaret Thatcher hizo las 200 millas marinas. Sucedieron ciertas cosas que uno estaba enterado. Por eso lo de la zona de exclusión, lo sabíamos. Estábamos enterados de lo que pasaba. Bien. Y bueno, ¿dónde estabas cuando fue el ataque? El ataque fue justo a las 4 de la tarde, lo cual fue buenísimo. La desgracia fue algo bueno porque estaban las dos guardias despiertas. Si hubiese sido una hora antes o una hora después, nos hubiese agarrado a más gente durmiendo. Es decir, como era por tercios la guardia, a las 4 es el cambio de la guardia, entonces había dos guardias, una la que dejaba y la que tomaba, que estaban despiertos. Yo estaba revisando la munición en ese momento, arriba al lado del montaje nuestro. Bueno, y pareció un terremoto. Lo que menos me imaginaba que era un torpedo. Pensé que había explotado una caldera por una mala maniobra y demás. Como las calderas se habían arreglado hacía menos de un mes, era lo que me imaginé. Cuando salgo,
escucho la otra explosión, y sí, ya desde la posición que es mía, que es un poco en altura sobre la cubierta, veo que la proa del barco está destruida. Y ahí entendí de que había sido un torpedo. Y de ahí después todo pasa como una película súper rápido, ¿no? Llevo muy poco tiempo para el abandono, 45 minutos. Que después con el tiempo pensando hice muchas cosas. Por ejemplo. Y por ejemplo tuve tiempo a bajar a ver si había gente en el Sollado, compañeros nuestros, porque en esa época teníamos chicos de Salta y de Jujuy que habían subido hacía muy poquito el barco y tal vez al barco en oscura no lo conocían. Y nosotros, con un poco más de experiencia, para tratar de sacar a alguien. Y bueno, bajé 2 veces. Ya los mamparos había muchísimo humo. Lo que pude ver que era el comedor, porque por ahí se bajaba donde estábamos nosotros, había desaparecido. Literalmente había desaparecido. Faltaba un montón Después me enteré que debajo, donde estaba el sollado de los cabos principales, fue donde uno de los torpedos entró. Y bueno, y ahí salimos y por suerte perdí la balsa que me correspondía a mí. Y con Luis, que nos quedamos juntos, perdíamos la balsa, nos despedimos de los compañeros nuestros y esa balsa desapareció. Así que fue magia. ¿Cómo fue que la perdieron? No llegamos a tiempo, por lo que te estaba diciendo que habíamos bajado y demás, no hicimos tiempo a subir a abordar la balsa, porque se bajaba, el barco estaba tan escorado que no hacía falta escalera ni nada, bajábamos caminando, los que correspondían el abandono de transporte, de este lado de babor. Y bueno, ya se había soltado la balsa que nos correspondía a nosotros, que era de la gente de artillería, y bueno, y la balsa se fue y cosas te saludás y demás, bueno, nos vemos en la costa, cosas estúpidas que se dicen en ese momento. Nos subimos a otra balsa, me acuerdo que había gente que estaba quemada y demás, y bueno, pasamos a otra balsa después también, ahí muy poco, me acuerdo que me mojé toda la ropa, y bueno, de ahí en más estuvimos todo el tiempo arriba de esa balsa. Ese día estaba increíblemente hermoso, el mar era de aceite, algo que no suele suceder, es decir, fue un día excepcional, de excepción, y bueno, después a la noche tuvimos una tormenta muy, muy dura. Y ya con la ropa mojada, donde el nivel de sal es muy alto, donde las coyunturas de las piernas, los brazos, abajo de las axilas, el cuello, la sal se hace sólida y te empieza a lastimar. Y con la sal te arde. Y realmente es un martirio eso. Bueno, eso es lo único. Y después el cansancio. Cansancio. Vomité la bilis y bueno, eso. Te imaginas que eso, la balsa era un samba, es un pedazo de goma en el medio de la nada. Y al otro día a la mañana vimos un avión Neptuno que pasó cerca y nosotros no veíamos más a nadie, ninguna balsa, nada. Y después a la tarde nos rescataban. ¿Cuántos eran en la balsa? Perdí mucho la noción de las cosas que pasaban en la balsa. ¿Te dormiste? No, si te dormías te morías. De hecho, teníamos un par de compañeros que se habían dormido y se murieron. Arriba. ¿Y qué hacías para no dormirte? Teníamos un suboficial, que no recuerdo el nombre, que nos hablaba constantemente. No se duerma, vamos chicos, no se duerma. Y bueno, y eso. Pero bueno, de la cintura para abajo, te digo que ya el otro día no sentía absolutamente nada. ¿Y tenían comida, agua, algo en la balsa? Había agua del año 1969. En Sayep del año 1969. Había unos caramelos que
Creo que ni los tiburones se lo comían. Para que te des una idea, no, todo lo que estaba arriba no servía. Aparte la balsa se empieza a pinchar, se empieza a desinflar, no sabes si está pinchado o no. Y tenés unas cosas, unas instrucciones ahí que te dice que, claro, pero eso es para el Caribe, no es para donde estábamos nosotros. Es imposible de tratar de tapar un agujero o lo que sea. Eso de ciencia ficción. No sé quién hizo esos papeles, pero realmente no sirve para nada. ¿Qué pensabas mientras estabas en la balsa? Después de que Todo pasaron bien, algunas después horas. que iba pasando las horas, sí, era como que uno se iba despidiendo del mundo. Así como te lo cuento. Y bueno, como que te tocó y te resignas. No hay otra cosa. Es así. Bueno, y cuando los fueron a rescatar, Eh, ¿estaban ustedes solos? La balsa estaba muy alejada de las demás. Recién me pude enterar que había otras balsas cuando me levantan, porque yo no podía subir por esa escalera, por esa soga. Me atan para subirme. Cuando me atan puedo mirar así al horizonte y vi que había otras balsas por las zonas. Que había otras balsas y salvaban. Y bueno, de hecho el Buchar es el que más gente, el Burruchaga es el que más gente salvó. Bueno, de ahí sé que me pusieron arriba de un motor porque estaba caliente. Ahí empecé a sentir un poco las piernas, traté de moverme, me dieron un compañero que era la tanda nuestra que estaba en ese barco, me pasó un poco de abrigo y una botella de alcohol de whisky que habían comprado en Ushuaia. Bueno, tomé un trago, obviamente lo vomité a los 2 segundos. No, todas esas cosas de película no van en la realidad. Y bueno, hasta que llegamos a Ushuaia, y ahí bajamos y fuimos caminando. Y bueno, estamos en una foto que había sacado lo que era en ese momento el SIN, Servicio de Inteligencia de la Marina. Nos fotografiaron a todos caminando en el muelle de Ushuaia. Y de ahí nos pusieron en un lugar cerrado, nos dieron de comer, en una bolsa nos daban, era un sándwich, jamón y queso, huevo, una fruta y agua o gaseosa, no recuerdo bien. Y bueno, ahí es como que uno empieza a sentirse un poco mejor. Y después de ahí nos subieron a un avión y llegamos a Espora y de ahí a Puerto Belgrano, de vuelta, donde habíamos hecho la instrucción. Bueno, hay algo que recuerdo que no teníamos documento, obviamente, el documento de la Marina porque se ganó en el barco. Así que nos hicieron un documento rápido para que nos vayamos, para separarnos. Y ahí es la última vez que vi a todos mis compañeros juntos, los que quedaban. También recuerdo de que me sentaron en una mesa así como estamos nosotros y me interrogaron y bajo amenaza de la ley militar, no sé cuánto, de que no podía decir nada de lo sucedido, ni a mi familia, ni a nadie. Y creo que, no sé si mal no recuerdo, dormimos una noche ahí y en la eficiencia de la Marina, el otro día teníamos los documentos y nos pusieron, creo que un micro, y me bajé en Liniers. Y de Liniers haciendo dedo hasta casa. ¿No tenías plata? ¿No tenías No, nada, ni un céntimo. Así que bueno, ahí eso fue el rescate. Después, bueno, todo lo que sucede, ¿no? Me enteré que mi hijo tenía un infarto y, bueno, del disgusto. Justo cuando llegaste. Días antes. Porque no me encontraban en la lista Fue muy precario todo el sistema. Y no me encontraban en la lista aparecido. Y en esa época los teléfonos, tener un teléfono era un lujo asiático. Y de que te atendieran del otro lado era otro lujo.
Y bueno, mi vieja se la pasaba de la vecina llamando a la Marina a ver si pasaba algo. Y de cosas cómicas llego a casa, que lo tengo recuerdo, de la calle Lugones, en Capital, y la puerta tenía una raja para abrir, para mirar. Toco timbre, sale mi mamá, mira por el espejito y se me desmaya del otro lado. Y yo no podía saltar la pared, pues no, me dolía la pierna. Y venía gente y me hablaba y yo le pedía, por favor, que alguien salte. Hasta que vino un amigo, saltó del otro lado, abrió la puerta y bueno, la atendimos ahí abajo. Eso es el recuerdo que tengo. Y bueno, y después tuvimos de licencia un tiempo en casa. Me volvieron a llevar a Puerto Belgrano, pues ya no nos encontramos con los demás, fuimos unos pocos o nos fueron cambiando y terminé en Puerto, en la Apostadero Naval Buenos Aires. Ahí terminé el servicio militar. Sí, nos siguieron dejando después de Malvinas, estuve hasta el 1 de septiembre de ese año haciendo el servicio militar. Y ese día me dan de baja. ¿Y cómo fue esa época? ¿Cómo fue el trato? Y aparte era todo convulsionado. Argentina vivía convulsionada. Imagínate que yo vivía en Villa Urquiza, me tomaba el tren en la estación Drago y me bajaba en Retiro. Y de Retiro me iba caminando hasta la Apostadero Naval, que era cruzando la Plaza San Martín, ahí cerquita. Me acuerdo siempre el día de Ubaldini, bueno, de un paro, no, cuando se reclamó por Malvinas el día que terminó el conflicto o la batalla, como decía, y se armó lío en la plaza. Eran las 3, 4 de la tarde y yo salía de la Apostadero Naval iba para mi casa. Y bueno, la gente estaba enloquecida con todo lo que era militar. Así que tuve que correr, porque me corrían. ¿Te corrieron? Sí, hasta Retiro. Entré, pude subir y me puse en los vagones marrones, no sé si se acuerdan. Los vagones eran ingleses, unos marrones. Me subí de costado y me pude poner en el techo. Entonces ahí me quedé tranqui hasta la estación Belgrano, hasta la estación Belgrano Colegiales. Recién ahí pude bajar y después en Drago pude bajar caminando. Pero la gente estaba loca. Claro, a la gente le pegaban en la plaza ese día y la gente se la agarraba con cualquier cosa. Y yo era una de esas cualquier cosa que estaba por ahí. Y bueno, después siguió hasta que me dieron la baja. Después fue difícil la inserción, ¿no? Todo. Pero bueno. ¿Cómo fue esa parte del volver a la vida normal? Si no hubo vida normal, entre comillas. El trabajo, no conseguías trabajo. Ya de hecho en la carpintería donde trabajaba, el tipo me dio plata, todo, pero no quería saber más nada. ¿Por qué? Por tener alguien que estuvo en la guerra. Él había estado en la guerra, no sé, cuando era chico, en Europa y no quería tener gente porque decía que mentalmente eran inestables. Y no me quiso tomar de vuelta. Así que me costó bastante, o no, fui a del Estado, me anoté y me quedé toda una noche, 2 noches durmiendo ahí en la puerta del cine 1140, hasta que un director, que no recuerdo ahora el nombre, me vio en la puerta, me preguntó y pude ingresar a trabajar. Tuve suerte de ingresar a trabajar en del Estado, cosa que el resto no. Igual, en del Estado yo ya era técnico, era maestro mayor de obra. Siempre me tuvieron ahí, siempre era el loco de la guerra, ¿no? Aunque no lo demostrara. Y es más, después yo jamás decía que estuve en el crucero General Belgrano, ni que participé de Malvinas, porque era bastante condicionante con la gente, el trato que te daban.
¿Y había otros muchachos que habían estado Y yo en sí, la se hizo guerra? un grupo en cada del estado de gente. Bueno, y después sí conocí a algunos, tenía vecinos y demás. Y bueno, era como una cofradía, ¿no? Hablábamos entre nosotros nada más. Y no del tema de Malvinas, sino de cualquier otra cosa. Pero como que teníamos cierta mirada. Y en la facultad tuve problemas, por eso tuve que dejar mucho tiempo en la facultad. Ah, ¿cómo fue eso? El año 83, Alfonsín reincorpora a todos los profesores que habían echado en el 76. Y a su vez quedaban los profesores que habían quedado de la época que habían puesto los militares. Y era muy convulsionante. Vos tenías profesores, lo que ahora podríamos decir de izquierda, y profesores de derecha. Bueno, obviamente los que nosotros éramos parte a ver si entendés, éramos parte de los militares. Y era lo más odiado en el año 83, al decir que era militar, era lo más odiado. Y a nosotros nos tomaban parte como militar. Y los militares nos despreciaban. Así que estábamos En un limbo. en un limbo. Y te odiaban tantos unos como otros. Y la pasaba bastante mal en la facultad. Tuve el maltrato lo tuve que dejar. Tuve que dejar y olvidarme por un tiempo de hacer eso. ¿Qué cosas te hacían? Bueno, rechazarte los trabajos con ustedes. Y así trabajás, así estuviste en Malvinas, como haces este trabajo, se nota porque perdimos la guerra, por ejemplo. Cosas por el estilo. Y bueno, y los que habían reingresado del año 76 directamente no te miraban ni te dirigían la palabra. Y imagínate que yo era medio hippie antes de entrar al servicio militar. Así que estaba tan de acuerdo con ellos como ningún otro, pero sin embargo yo era rechazado. No, fue bastante duro. Fue bastante duro en ese sentido. Me sentí bastante menospreciado. ¿Y eso fue durante un año? No, fue mucho tiempo. ¿O cuántos años hiciste? No, dejé la facultad del año 83, la dejé. Ajá. Y me dediqué a trabajar, a hacer otras cosas. ¿Seguiste trabajando en gas? Seguí trabajando en gas, sí. Sí, seguí trabajando muchos años en gas. Después pasé a una empresa privada. Y después trabajé unos meses en el Ministerio de Interior, hasta que me echaron. Me echaron porque me había hecho entrar. Fue en la época de Cristina y me había hecho entrar una persona cerca de Moyano, el abogado de Moyano. Y bueno, una disputa interna que había, de toda la gente que había hecho entrar el sindicalismo los echaron. Esas cosas que uno no tiene la menor idea, pero suceden. Y después acá me puse a trabajar de portero en la provincia de Buenos Aires, gracias a la provincia de Buenos Aires, que dio ventajas para que podamos trabajar. Y trabajé un año de portero y pasé al consejo escolar, que me dedicaba a revisar las obras. No, yo soy ingeniero civil, entonces me dieron esa oportunidad para hacer eso y bueno, me terminé jubilando ahí. No quise saber más nada de empresa privada, ni trabajo, nada. ¿Cómo retomaste tu carrera? ¿Qué es lo que pasó? Y después un amigo me dice, no, vení, que las cosas cambiaron, que esto y que el otro. Y realmente fui a la tecnológica, Universidad Tecnológica, las cosas habían mejorado, tuve un buen trato. Es más, tal vez hasta cierta ventaja saqué en algunas cosas. Y pude hacer la carrera, me dieron la facilidad y pude terminarla. Pero ya te digo, con 39 años. Había pasado una vida. Pero bien, un orgullo. Aunque tal vez nunca lo apliqué profesionalmente o muy poco, me sirvió en lo personal no haberme recibido. Y mientras tanto, hasta que te recibiste y todo ese tiempo, ¿te casaste, tuviste Me hijos? casé, tuve hijos, me divorcié, volví a formalizar una pareja estable, tuve otro hijo, y bien, bueno,
Bien, con algunas secuelas, siempre hay secuelas. Eso te iba a preguntar. Sí. ¿Qué sentís que tenés? Y cada tanto tengo que volver a la psicóloga y hacer, cuando aparecen ciertos fantasmas de sueños y demás. No es tanto referente a la guerra, sino a la pos, al trato que nos dieron. Eso es lo que más me afecta. En el año 83 yo tenía que ir al médico, tengo las piernas todavía con arañitas, ¿viste? Por el congelamiento de las piernas, y me atendía, no había nadie que supiera, excepto la gente del Hospital Naval. Y un médico del Hospital Naval nos atendía en el garage del Hospital Naval, porque no podíamos entrar nosotros en el Hospital Naval, porque éramos civiles y nos tenían prohibida la entrada. Así que el tipo nos atendía ahí. ¿Te imaginas que el desprecio es terrible? Hasta que nos dieron PAM y veterano y con todo eso, el tema yo me manejé, bueno, porque podía trabajar y tuve una obra social y atenderme en las obras sociales. Llegué a tener OSDE y bueno, entonces ahí no podíamos, me pude yo atender bien, pero miles de mis compañeros han sufrido el estrés postraumático, cada vez peor. Si yo lo sufrí, que no puedo decir, tuve una vida bastante buena, los que están en peores condiciones. Y bueno, por suerte a mí no me tocó, pero yo veo el alcoholismo, la drogadicción, fue a los 40 años era muy fuerte en todo el ámbito nuestro. Muy fuerte. ¿Y cuándo empezaste a encontrarte con otros veteranos? En un día me pude comunicar con Luis y Luis me trajo acá y entonces tuve una reunión acá con mis compañeros, de esto ya hace muchos años. Y bueno, fue construir esto, hacerlo más lindo y cambiarlo fue todo un desafío para mí y para mis compañeros. Entonces ahí como que de vuelta la palabra cofradía de los veteranos, ¿no? ¿Y cómo fue el paso? Porque vos eras de Capital, ¿cómo llegas a San Fernando? Pues la Panamericana, no, porque vivía Luis, un amigo de toda la vida, y venía para acá y como me presentó y muchos amigos, había otros compañeros de Belgrano y bueno, uno se fue, me vine para acá y me vengo todos los martes y viernes para acá. ¿Pero seguís viviendo en Capital? Sigo viviendo en Capital, estuve viviendo un tiempo en San Fernando, pero bueno, se me dio que Capital, las cuestiones de, nunca compré propiedad y bueno, las cuestiones del alquiler y demás me llevaron a vivir a Capital. Por el estudio de mis hijos, bueno, esa historia. Pero tengo el corazón en San Fernando. De hecho, porque es como que acá me recibieron, el municipio, todo. Es buena gente, nos atendieron muy bien, o me atendieron muy bien. Estoy muy contento. ¿Y te encontraste en algún momento con tus superiores después de la guerra? Después de la guerra, sí, me encontré con el segundo comandante del barco y con... Pedro Galaxy se llama, ¿no? Pedro Galaxy, sí. Y con Castro Madero. Excelente persona, Castro Madero. Pedro Galaxy no puedo decir lo mismo, pero bueno, que Dios lo juzgue. Sí, y con algunos suboficiales y demás. Y el trato fue bueno. Por lo general yo no soy conflictivo, no voy a echar nada. Aparte no tengo por qué echar la culpa a nadie. El trato que tuve en el barco fue buenísimo. Es decir, sacando lo que te estaba diciendo que éramos porteños, el trato comparado con otra fuerza o de la misma fuerza en otra situación, el estar embarcado es muy bueno.
nos llaman gaviota. Y el trato arriba de un barco siempre es bueno, porque arriba de un barco se puede caer cualquiera, no hace falta ser soldado. Entonces, el trato generalmente es tranquilo, y yo soy un tipo tranquilo, no soy de buscar problemas. ¿Y se te ocurrió alguna vez, aunque no hayas llegado, bueno, no hayas estado ¿Volver en a Malvinas? ir a Malvinas? No, no. Es decir, acá lo charlamos siempre, se hacen muchos viajes, de hecho ahora se hizo un viaje y fueron familiares del Belgrano, y yo estoy muy en contra en eso, porque la necesidad la tiene alguien que estuvo en la isla. Nosotros de la isla estuvimos muy lejos. Si vos me decís, hacemos un viaje en barco al lugar del hundimiento, sí, me gustaría ir. Me gustaría ir con locura. Pero a las islas no. No. Aunque son argentinas, nosotros no pertenecemos ahí. Tampoco me gustaría ir con un pasaporte y que me enseñe un pasaporte, un inglés, para entrar en algo que es argentino. Y viajar en una compañía chilena, y bueno, no. Es bastante horrendo, desde mi punto de vista, ¿no? De hecho tengo amigos ingleses y todo, pero hacer eso no lo haría. ¿Y qué significa para vos hoy el tema de Malvinas y la soberanía? Bueno, el tema de Malvinas veo que está muy desvaluado con los dirigentes que tenemos ahora en el gobierno, no así con la vicepresidenta, pero tiene todo un uso más político que realmente patriótico, porque Malvinas se lo nombra cuando hay una necesidad de juntar votos o hacer algo, y no para realmente lo que es. No hay una lucha verdadera en el sentido de pelear constantemente por la soberanía del país y demás. De hecho, estuvo el ex canciller inglés en el balcón de la Casa Rosada. Yo quisiera pensar si alguien se imagina que un presidente argentino paseando por un balcón de Buckingham o algo por el estilo, o en la Cámara de los Lores. Es bastante chocante eso, y sobre todo a nosotros, ¿no? Haber perdido compañeros y que la política se burle del tema. No solo con este presidente. Alfonsín hizo lo mismo. Alfonsín, que nosotros lo tenemos como el padre de la patria, a nosotros nos barrió bajo la alfombra. Te invito a que leas algo que se haya publicado en la época de Alfonsín hacia nosotros. Nada, era ocultamiento total de todo. Ibas a tratar de conseguir algo, medicina, hospital, nada más, no éramos considerados, Y eso que era el padre de la democracia, ¿no? Y que creo que mucho tuvimos que ver para que sea presidente. Y sin embargo, el destrato fue impresionante. Después los gobiernos justicialistas son vaivenes. Sí, realmente gracias a Néstor, que tuvimos las 3 pensiones, nos pusieron en un PAMI veterano, nos dieron cobertura médica y tuvimos muchas ventajas. Eso es cierto. ¿Y qué te pasó cuando fueron los 40 años de Malvinas? ¿Sentiste algún cambio en la sociedad? Sí, la sociedad fue cambiando con el tiempo, en ese sentido. Se ha hecho también el cambio generacional, ¿no? El cambio generacional ha hecho que se sienta más, esté más cerca nuestro, la población esté más cerca nuestro. Y en el que más me sorprende es en los chicos, cuando vamos a dar charlas, te saludan en la puerta como si fueras un rockstar, hasta te piden autógrafo, cosas por el estilo. Eso es sorprendente, la verdad que es sorprendente. Los pibes, la vivencia, cómo quieren enterarse, cómo quieren saber lo personal, no sobre la guerra. Eso a mí me sorprendió. ¿Cómo te sentiste? Te preguntan. ¿Qué sentía tu mamá? Todas esas cosas. La verdad que me impacta. Y
Otra cosa que veo, que en las escuelas de nivel más popular le prestan más atención al tema. Cuando vamos a escuelas que son pagas o estas escuelas de San Isidro y demás, es como los que los chicos no le prestan atención al tema. Aunque es más, tengo un compañero que se enoja, que no quiere ir más, pero bueno, son las reglas de juego, ¿no? Uno tiene que estar abierto a decírselo a todos. Aparte vamos con una proclama más de pacifista que otra cosa, ¿no? Contar la vivencia y la experiencia. Después fuimos a hablar a empresas por motivación. Esas cosas a mí en lo personal me hace bastante bien. No hacerlo seguido porque me pone un poco melancólico, pero hace bastante bien. ¿Qué pensás del reconocimiento que hubo de los cuerpos en Malvinas? No, me pareció genial. Creo que lo más importante es que su familia sepa dónde están enterrados sus hijos, su familiar. A mí me hubiese gustado saber dónde está mi compañero. Sí, me parece bárbaro. ¿Perdiste amigos en el hundimiento? Sí. Por eso te contaba lo de la balsa que nos correspondía a nosotros. Era el grupo que dormíamos ahí todos juntitos. Éramos todos muy amigos. Bastante amigos, sí. Después tengo una anécdota que no sé si te la han contado, que con nosotros viajaba un chico llamado Piedrabuena, que tenía síndrome de Down, en ese grado límite de entre la normalidad y la enfermedad. Y el comandante nuestro, el día antes de que embarquemos, lo hizo bajar y llevarlo al hospital para que no vaya a la campaña de Malvinas, tratar de salvarlo. Y lo del hospital, 5 minutos antes de salir, lo vuelven a enviar al barco y viaja con nosotros. En pleno viaje nos junta a unos cuantos de nosotros y viene con un paquete que era un estéreo que había comprado en Ushuaia en el viaje anterior. Entonces dice, chicos, quiero que lo tengan ustedes y se lo den a mi papá. Y, ¿por qué? Piedrita le decíamos. ¿Por qué? Porque yo no voy a volver. Y nos reíamos. En ese momento te imaginas que ni pensábamos que iba a pasar algo. Nos matábamos de risa. Y bueno, tenía razón. Él no volvió. Y lo recuerdo siempre. ¿Él era, cómo estaba, soldado? Sí, soldado. De Santa Fe, chico de Santa Fe. De Basavilbaso. ¿Qué pensás de las películas que se hicieron sobre Malvinas? Iluminado por el fuego, que es una historia no real, y no tengo nada contra el que escribió el libro, pero por lo que mis compañeros dicen, no es real. Me pareció la mejor cita, en el sentido de lo que le sucede al veterano enfermo, las condiciones y demás. Después, otras películas no sabría. No tenemos un buen cine dedicado a lo que es bélico y demás. Después hay ciertos documentales que sí que están muy buenos y otras cosas no tanto. A veces es el enfoque, iluminado por el fuego, porque es más la parte humana que lo que transmite, que es la guerra. Pero en este país la parte humana tenemos tantas cosas para desaparecidos y qué sé yo, cromañona y qué sé.
¿Algo más que nos quieres contar? No. Todo. Muchísimas gracias. Pareció bárbaro. Estoy agradecido. Bueno, nosotros estamos más agradecidos a vos por todo lo que hiciste y lo que pasaste. Gracias. Y lo que siguen haciendo. Muchas gracias. Gracias.